Hola, muy buenas a todos, soy Manuel y te invito a que te suscribas a mi canal si este contenido te es muy útil. Para ello, nosotros vamos a estar trabajando el servicio de notificaciones, ¿ok? Vamos a estar trabajando el servicio de notificaciones en el que vamos a ver paso a paso cómo podemos trabajar con con el servicio de notificaciones con sus diferentes variantes como con su customizado, ¿ok? ¿De acuerdo? Sin más preámbulo, comencemos. Bien, en la clase anterior habíamos consumido una API que es la API de JSON Placeholder de post, ¿vale? Aquí estamos consumiendo los 100 posts del JSON Placeholder. O sea, estamos recuperando esos 100 elementos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? En el día de hoy vamos a utilizar el servicio de notificaciones. ¿Cómo sería? Lo primero que vamos a hacer es agregarle un botón a cada uno de estos ítems y sobre ese ítem, sobre ese botón, vamos a darle un clic. Y a partir de ahí, que nos suelte una notificación. Por supuesto, vamos a ir a ver la documentación, vamos a ver qué elementos se le pasa. Así que vamos a ir paso a paso. Vale, lo primero que es, vamos al código. Por acá teníamos el post item. Y en este post item debemos importar. Segundo, vamos a trabajar con los servicios. Copiamos el servicio. O sea, la importación del servicio. Es esta la importación que hay que hacer de el core util hook. Importamos el use service. Y dentro del setup, lo que vamos a hacer es crearnos una variable global. De nuevo, segundo notificación. Bar. Vamos a utilizar el hook service. Y de ahí vamos a sacar el servicio de notificaciones. ¿Ya? Notification. Ok. Notification. Vale. Ahí estamos listos. Ok. Ahora vamos a crearnos una función, el cual va a llamar este servicio. Y vamos a mostrar, ¿no? Notification. Y vamos a ver paso a paso qué se puede hacer. A ver. Lo primero que tenemos que hacer, o sea, el servicio de notificaciones tiene una función add. Si nos paramos encima, bueno, no nos da información, pero vamos a ir a la documentación oficial. En la documentación oficial, vamos a ver notification. Tenemos que él recibe una función add. Y esa función add recibe como parámetro el mensaje que se va a mostrar y las opciones. Las opciones que pueden ser un string, un objeto y también puede ser un callback en este caso, ¿ya? Vale. Y dentro de las opciones vamos a tener todas estas que la vamos a implementar, la vamos a ir viendo en su momento. Las obligatorias son el title y el type, son obligatorias, ¿vale? Volvemos y le decimos, usamos la función add. Vamos a agregar el mensaje que se quiere que se muestre. Por ejemplo, servicio, estamos usando en el post, servicio o sea, la llamada. Por ejemplo, hemos concluido la carga de los datos, ¿vale? Para mostrar que el elemento ya se concluyó, ¿no? O sea, ya se concluyó de renderizar. Ok.
esto recibe un objeto, recibe un objeto, y en ese objeto los datos obligatorios serían el title y el type. Vamos a implementarlo. El title es el título, por supuesto, que se va a mostrar. Que el título, no sé, vamos a ponerle servicio de notificaciones. ¿Vale? Un ejemplo simple. Y el próximo elemento es el type. El type. El type que puede, bueno, es un, puede ser así. Puede ser así. El type. El type puede ser del tipo warning, danger, susef o info. Nosotros le vamos a dar, vamos a utilizar el susef, pero en teoría puede ser cualquiera de estos, ¿vale? Todo está en dependencia del tipo de mensaje que sea. Del tipo de mensaje que sea. ¿Vale? Vamos a ver qué tenemos por acá. Volvemos aquí. Vamos a volver. Vamos a agregarle un botón a cada uno de los elementos. Eh, a cada uno de los elementos. A cada uno de los elementos. Mostrar la notificación. ¿Vale? Vamos a darle ahí. Vamos a eh, reiniciamos el servidor. Volvemos a la interfaz y deberíamos tener un botón. Vale, volvemos a llamar la API. Tenemos un error. Servicio notice is not available. Ok, tenemos un error. Vamos a ver qué pasa. Ah, es notification. Disculpen, es notification, ¿vale? Volvemos de nuevo. Ok, volvemos aquí. Refrescamos. Le damos al post y tenemos el botón en cada uno de los elementos. Ahora le damos a clic encima del botón. No pasa nada. Claro, porque no le hemos dicho que lo use, ¿no? Como se lo decimos, lo de siempre, utilizamos el evento click y podemos trabajarlo de forma abreviada, ¿vale? Recuérdense que si lo van a trabajar así, o sea, con la función flecha, tienen que anteponerle this, la palabra this antes de la función, conjuntamente con, con, con los paréntesis, ¿vale? Nosotros lo vamos a dejar así, ¿vale? Volvemos, refrescamos. Y si todo ha ido bien, le damos aquí y nos muestra la notificación. Ahora, hay muchos más parámetros que se le pasan. O sea, este es susef, pero bien pudiera ser de este lado info. En vez de susef, pudiera ser info, warning. Y este colorcito iría cambiando conforme, o sea, si es danger sería en rojo. Si, eh, ¿ven? Este es verde, ¿vale? Ahora, vamos a poner danger para que vean la diferencia. Ok, ok. ¿Ven? Ahora es rojo. Ahora es rojo. Ahora, hay una propiedad. Hay una propiedad que es sticky. Sticky, ¿qué es lo que hace? A ver, si bien es cierto, aquí en mostrar, este mensaje es temporal y se va a dejar de mostrar en algún momento. ¿Vale? ¿Ven que desaparece? Ajá. Con sticky, lo que logramos
sticky truth. Con sticky lo que logramos es que se mantenga permanentemente la notificación y hasta que nosotros no le demos clic en cerrar, no se va a ir de ahí, ¿vale? Si nosotros no le damos clic aquí, él no se va. ¿Ok? Ujú. Vamos a dejarlo así para tenerlo de referencia. El otro elemento que podemos jugar con él es el class name. ¿Ok? El class name. Vamos a copiarlo. Class name. El class name, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Ven que esto está cuadrado, está rectangular, ¿no? O sea, estos bordes están rectos, son bordes rectos. Si yo quisiera redondearlo, ¿cómo podemos hacer? Usamos la propiedad rounded de Bootstrap hasta 3 para que redondee un poco los bordes y hago un efecto de tarjeta, ¿no? Especie de tarjetica de notificación. Ok, vamos a volver. Y si le damos clic, ven, están los bordes ahora redondeados. Están los bordes redondeados, ¿vale? Y así le podemos agregar clases de CSS a nuestra notificación y puede ser un poco más bonito. Se puede ver un poco mejor, ¿no? O sea, vamos a cambiarlo de Danger, vamos a dejarlo en Info, que es un tono como anaranjado, creo, no me recuerdo. Vamos a dejarlo en Info y vamos a ver otra de las propiedades. Otra de las propiedades es onClose, que es un callback, el cual va a llamar cuando se cierra, cuando le damos al botón de cierre, o sea, por ejemplo, cuando le damos al botoncito de cierre este, va a ser una determinada acción. No lo vamos a usar, pero sí que vamos a trabajar con los buttons. ¿Qué son los buttons? Bueno, vamos a agregar los buttons y por acá por la documentación tenemos un ejemplo, ¿ven? De cómo podemos trabajar con los buttons. Nosotros lo vamos a copiar, lo vamos a copiar, ¿vale? Y aquí le vamos a decir el name. De hecho, no vamos a trabajar con acciones todavía. Por el momento no las hemos visto, no la vamos a trabajar. Vamos a hacer un console log. Bueno, de hecho, voy a llamar recursivamente el servicio, ¿vale? Voy a darle show, ¿vale? O sea, voy a hacer que llame a esa misma función por ahora, antes de hacer un console log. ¿Ok? Entonces tenemos el botón y esto es, vamos a ponerle show again para que se muestre de nuevo. Show again, ¿vale? Este es el mensaje que va a tener el botón. Vamos a darle, eh, a ver, recuérdense que el botón es una lista de objetos, ¿vale? Y el objeto, donde cada objeto representa un botón, ¿vale? Y en cada botón le podemos dar una funcionalidad específica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, le damos mostrar mensaje y aquí está el botón, ¿vale? Si le damos de nuevo, va a dar como resultado otra notificación y se va a ir ocultando, ¿ok? Vale. Ahora, hay una propiedad que tiene este botón que podemos dársela, que es el comportamiento, por ejemplo. El comportamiento no, la forma en que se muestra, ¿vale? Que es primary. Primary, si le decimos que es true, va a cambiar de color. O sea, de un gris que tenía aquí en este momento, va a pasar al color primario de nuestro tema, ¿no? El tema que tengamos en ese momento, ¿vale? ¿Ven? Show again y mantiene la misma funcionalidad, ¿ok? ¿Vale? Ahora, si queremos agregarle un nuevo botón, le podemos decir, por ejemplo, este no va a ser el primario, este va a ser así. Ok, aquí vamos a ponerle other, otra cosa, ¿no?
Y aquí en otra cosa vamos a hacer que haga un console log, ¿vale? Otra cosa, ¿ok? Otra acción. Vamos a poner, vamos a poner esto así, ¿vale? Ok, ok, vamos de nuevo. Volvemos a ejecutarlo. Post notification y ahí tenemos los dos botones. Ok, tenemos el show me que va a mostrar y por supuesto vamos aquí al console log. Ok, vamos de nuevo y aquí muestra otra acción. Ok, entonces hasta ahora es un servicio sencillo. Lo que hemos visto es que es un servicio extremadamente sencillo de usar. Recuérdense, recuérdense que si nosotros vamos a reutilizar esta notificación, o sea, este servicio de notificación, o sea, va a estar en varias funciones de nuestro fichero, de nuestro archivo, podemos hacerlo, crearlo en el setup. Así le asignamos una variable global y tenemos el servicio de notificación en Notiservice, en Notification Service, ¿vale? Y así lo usamos en cada uno de los elementos. Ahora, si nosotros quisiéramos que solamente apareciera en este show me, lo podemos dejar así o directamente podemos usar el servicio del environment, ¿vale? Del environment. Como a través de lo que hemos visto en clases anteriores, de tener el uso del environment en el setup. O sea, configuramos el environment y así tenemos disponible todas las configuraciones del entorno y así tenemos, eh, por ejemplo, disponible, disponible, segundo, environment, todos los elementos del entorno, ¿vale? ¿De acuerdo? Ok, bien, tenemos el environment y todos los servicios del entorno. Aquí está el servicio HTTP, ven, el RPC y el que estamos viendo ahora que es notification. ¿Ok? El de ORM ya lo hemos visto y nos quedaría para concluir nuestros videos varios más. Por ejemplo, el de usuario, por ejemplo, el del title que está por acá arriba, que es para cambiarle el título a esta parte de aquí. Y el del usuario y otro que es el effect. Eso lo vamos a ir viendo en clases posteriores. Bueno, si te ha gustado el video, dale like, compártelo con tu compañero y recuerda que nos vamos a ver en un próximo encuentro. Chao, chao.